Entonces reiniciamos. Entonces hablamos de la placentación, ¿sí? Donde por la parte fetal se adhiere a la pared del útero, ¿sí? El, el corion y el amnios en la parte de las membranas, y esas membranas van rodeando la serie de vasos, la serie de vasos que vienen de la parte fetal y que en muchas ocasiones se introducen a la decidua uterina formando las vellosidades coriales, rodeadas de células del sincitio y del citotrofoblasto. Si ustedes ven, hay una línea por todo como el color abanito. Esa es la división, esa es la parte donde llegan las membranas fetales y separa muy claramente de la parte materna. Entonces, la parte materna, que es esta verde, ¿sí? Rodea las vellosidades coriales y en esas vellosidades coriales se hacen unas lagunas donde llegan a terminar los vasos espirales que vienen de la arteria uterina, y esos vasos espirales forman unos espacios intervellosos o lagos intervellosos donde ellos llegan y vacían allí la sangre que tiene los nutrientes, los oxígenos, el oxígeno, y esto se intercambia a través de las vellosidades coriales con los productos de desecho que trae la sangre fetal y con el CO2. Entonces, este intercambio es importantísimo y es lo que hace la placenta. Cuando esta sale, la placenta, cuando tenemos el parto, no solamente sale la parte fetal, sino que viene adherida la parte de la decidua, ¿sí? Y entonces sale todo esto como una unidad, una parte fetal y una parte materna. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Y en esto es, la placenta, creo que ya lo vimos, no solamente es un órgano endocrino importante, sino que tiene una función fundamental en la circulación, porque ellos, ¿sí? No hay un contacto directo de la sangre, pero hay un intercambio suficiente entre oxígeno y nutrientes entre la madre y el feto. La madre le aporta y el feto le devuelve desechos. Tiene una función respiratoria en la cual hay el intercambio de oxígeno y de CO2. Para que esto ocurra fácilmente, la presión de oxígeno en la sangre fetal es menos que la materna. Es 20 milímetros menor, ¿sí?, que en la sangre materna. Entonces, la presión arterial de oxígeno es mayor en el lado materno y esto me lleva a que pase el oxígeno de la mamá al bebé. Lo contrario pasa con el CO2. El CO2 en el feto es 2 a 3 milímetros de mercurio más elevada la presión arterial de CO2, y por eso el CO2 difunde fácilmente de la sangre fetal a la sangre materna. Entonces, esta es otra función, la función respiratoria, y entonces me permite que haya un intercambio. Como ustedes ven, el oxígeno está en una mayor presión en la mamá, entonces pasa más rápidamente la pared, la placenta hacia el lado fetal. Se dice que difunde 20 veces más rápidamente. En cuanto a la función metabólica, pues el intercambio de nutrientes que hay allí, pero también la placenta sirve como un reservorio de parte de esos nutrientes. Función excretora, pues a través de la placenta, el feto elimina los productos de excreción que son generalmente derivados de de nitrógeno ureico. Entonces, el nitrógeno ureico, la urea, el ácido úrico y la creatinina son derivados nitrogenados. Ellos son desechados a través de la placenta. También se elimina a través de eso la bilirrubina. Como el hígado fetal no puede glucuronizar ni sulfatar las bilirrubinas, entonces las tiene que eliminar a través de la placenta. La función endocrina,
por la producción no solamente de estrógenos, progesterona, lactógeno y relaxina, sino toda una serie de sustancias que vimos en una charla anterior que produce la placenta en la fisiología de la reproducción, perdón, en la fisiología de la gestación, vemos cómo la placenta es un órgano endocrino. Y por último, como función defensiva, la placenta me ayuda a combatir y evitar que bacterias y virus entren fácilmente al feto donde lo pudieran dañar. Bueno, en cuanto al crecimiento fetal, sabemos entonces que el embarazo a término se considera entre la semana 37 a la 42. Por debajo de la 37 lo que consideramos un embarazo pretérmino o prematuro y por encima de la semana 42 lo que consideramos un embarazo prolongado o postérmino. En ese tiempo, en el tiempo de las 40 semanas, el feto tiene varias velocidades de crecimiento. Por ejemplo, entre la semana 10 y 28 hay un crecimiento rápido en cuanto a la talla. O sea, usted ahí donde dicen, ve, o la gente dice, ve, la barriga no le ha crecido mucho a la mamá. Es porque en esa época lo que más se hace es como proliferación celular de los órganos, como organizarlos y crecer, pero más que todo es la talla. El feto no engorda, sino que es más la longitud lo que crece. Entre los meses 3 y quinto, ese crecimiento es más o menos de 5 centímetros por mes. Después de la semana 28, ya el crecimiento no es tanto en talla, sino en peso. Entonces aquí ya no hay tanto hiperplasia celular, sino hipertrofia celular. Y esto me lleva a que el bebé aumente de peso y es cuando ya comienza a notársele mayormente el abdomen a la paciente. Estos son unos pesos promedios que, como les decía en lo que vimos anteriormente, me van a ayudar a que si me traen una ecografía y no tengo los percentiles para poder saber si el peso es normal o no, voy a tener que a las 20 semanas el feto debe pesar alrededor de 500 gramos, a las 28 semanas 1000 y al término, como vimos, un promedio de 3200, siendo entre 2500 y 4500 los límites. Entonces, esto me permite determinar en un momento dado si el bebé pronto está creciendo bien o no está creciendo bien. ¿Qué me hace crecer el bebé? Entonces ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior, la parte genética. Aquí es muy importante tener en cuenta que este control genético siempre va hasta la semana 22 y 24. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo a la semana 15, 16, 18 encuentro un feto pequeño, no voy a pensar que es que se está desnutriendo, que es que, bueno, muchas situaciones que me pueden dar un feto pequeño. No, aquí lo que tengo que pensar es que hay un problema genético que puede ser constitucional, o sea, si los papás son de talla baja, o puede ser por alteraciones cromosómicas. Entonces, hasta la semana 22 o 24, el crecimiento fetal depende de la genética. Genética que puede ser normal o puede haber alteraciones genéticas, como por ejemplo el síndrome de Turner que vimos ser una paciente con una talla baja. Entonces, esto me lo puede dar hasta la semana 22 o 24. Después de ese tiempo, ya vienen una serie de factores que me van a hacer crecer o no al feto. Entonces tenemos factores maternos que me hacen crecer al feto, como la diabetes materna, el hipertiroidismo y la acromegalia. Entonces, cualquiera de estas patologías me va a hacer crecer al bebé, pero a partir de esta semana. Y factores que me pueden restringir el crecimiento, como tenemos todo lo que me altere la perfusión del útero. Entonces, el tabaquismo, dentro del tabaquismo, las drogas psicoactivas que me pueden producir vasoconstricción de las arterias, arteriolas espirales, me lleva a problemas de restricción, malformaciones uterinas, la desnutrición severa
el mal de altura que se cursa con hipoxigenación. Y acuerde que cuando no hay oxígeno, pues no hay generación de energía, que lo necesitamos para los múltiples procesos de crecimiento del feto. Otros factores que me estimulan o me restringen el crecimiento, pues es obviamente la placenta. Entonces, por ejemplo, la placenta a través de su producción de gonadotropina coriónica, lactógeno placentario e insulina, aumentan la síntesis proteica y me permite que vaya a haber mayor disponibilidad de aminoácidos para el bebé para su crecimiento y su desarrollo muscular. Hay unos factores fetales estimulantes como la insulina, la somatomedina C o el factor de crecimiento insular, similar a la insulina tipo 1, que son factores que me van a estimular el crecimiento fetal. Estos factores son estimulados en muchas ocasiones, por ejemplo, la insulina, como hablamos, por el exceso de azúcar. Cuando hay un exceso de azúcar, hay un exceso de insulina. Entonces, la insulina no solamente me ayuda a almacenar el azúcar, sino que también es una hormona de crecimiento para el feto. Bueno, vamos a entrar en algunos sistemas, en el desarrollo de algunos sistemas. En este desarrollo, en estos sistemas vamos a encontrar el sistema cardiovascular, que es uno de los que tienen, digamos, mayores cambios en el feto. Entonces, el sistema cardiovascular, tenemos que recordar que el intercambio gaseoso arranca desde la placenta. Es diferente a la vida adulta en donde arranca desde los pulmones. Aquí en el feto arranca es a partir de la placenta. Y para que ese oxígeno que viene de la placenta se nos generalice, se nos reparte en todo el cuerpo, pues deben haber una serie de cortocircuitos fisiológicos para poder que haya una desviación de la sangre oxigenada hacia áreas que se necesitan. Recuerden ustedes que el punto de encuentro de las dos circulaciones en los pulmones. Entonces la circulación menor pues termina en los pulmones y la circulación mayor termina en los pulmones y ahí ocurre el intercambio gaseoso y se cambia de cada círculo, de cada circuito. En el bebé no hay esa unión, digámoslo así, de esos dos circuitos, sino que de la placenta sale la sangre oxigenada por unos solos conductos y deben haber esos cortos circuitos para que haya ese intercambio. Son tres cortocircuitos, entonces tenemos el conducto venoso de Arancio, el foramen oval y el ductus arterioso de Botal. Son los tres cortocircuitos que tenemos y que nos permiten que la sangre oxigenada que viene de la placenta pueda pasar al circuito mayor para que irrigue oxígeno a todo el feto. Entonces, este es un esquema de la placenta, salen las venas umbilicales, parte de la sangre que va por venas umbilicales se desvía al hígado y en el hígado a través del sistema porta vuelve a retornar a la vena cava. Las venas umbilicales atravesan, aquí aparece el primer cortocircuito, el conducto venoso de Arancio, llegan a la vena cava. Por esta vena cava va la aurícula derecha y ventrículo derecho. Por el ventrículo derecho sale una porción muy pequeña de sangre que iría a dar a los pulmones. ¿Por qué una porción muy pequeña? Porque los pulmones al estar colapsados crean una gran resistencia acá. Entonces la sangre, en vez de irse hacia los sitios de mayor resistencia, se va a los sitios de menor resistencia. Y ese sitio de menor resistencia es el otro cortocircuito, el foramen oval, que es la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, aquí la resistencia es mucho menor. Entonces, la sangre, en vez de pegar hacia los pulmones, toda, que hay mucha resistencia, prefiere desviarse por el foramen oval. Y por el foramen oval va a la aurícula izquierda. Y por de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, de aquí a la aorta. Y aquí encontramos el tercer cortocircuito, el ductus arterioso de Botal. Parte de la sangre que va a ir para los pulmones, igual con toda esa resistencia,
aún una parte de lo que logró pasar para los pulmones se desvía por el ductus arterioso hacia la aorta. Entonces, estos tres cortocircuitos me hacen llegar la sangre desde la placenta hacia el lado izquierdo del corazón, para que de aquí se vaya por toda la circulación general a los diferentes órganos del feto. Ya después, cuando retorna, la sangre ya venosa coge las arterias umbilicales y vuelve a la placenta para que haya el intercambio gaseoso. ¿Quedó claro la circulación fetal? Doctor, ¿me puede repetir después de que sale la aorta sobre el ductus arterioso o tal? Ahí me quedé. Hasta aquí llegamos a la aorta. De la aorta ya se distribuye por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, de la aorta por las subclavias va a ir a dar a la cabeza, luego por la aorta descendente y la aorta abdominal, se va. Entonces, aquí se reparte por todo el organismo. Cuando vuelven ya a recogerse, ¿sí? Parte de la sangre venosa se va a desembocar a las arterias umbilicales, que ya son las partes finales allá. Entonces, estas arterias umbilicales son las que van a llevar la sangre a la placenta y para que vuelva a comenzar el ciclo de sangre, ¿sí? Entonces, aquí la sangre se intercambia la placenta del oxígeno y vuelve y recupera por las venas umbilicales para hacer nuevamente el sistema. Este ya, digamos, más bonito este dibujo. Entonces, aquí vemos la placenta, vena umbilical, drena parte al hígado, luego pasa la vena cava por el primer cortocircuito, que es el conducto venoso de Arancio, y por esa vena cava llega a la aurícula derecha. Parte se va por el foramen oval, que es el segundo cortocircuito. De la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda. Y de aquí a la aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo y por acá a la aorta. Por acá por la subclavia va para la cabeza, por la aorta descendente se vuelve y se irriga, como les digo, para todo el cuerpo. Cuando ya viene de retorno, coge las sangres por las arterias umbilicales que van a llevar la sangre a la placenta, hay el intercambio y se devuelve por las venas umbilicales y ahí cierra todo el circuito. ¿Les quedó claro? En el ventrículo derecho, entonces, parte muy poquita, se habla por ahí de un 3 a un 7%, va sangre a los pulmones, pero para nutrir los pulmones, no para que haya intercambio, ¿sí? Y el resto de los demás de ese porcentaje coge el conducto arterioso, el ductus arterioso de Botal y pasa a la aorta nomás y se une a la sangre que ya venía del foramen oval. Y entonces aquí sigue la sangre oxigenada. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces todo claro, ¿no? Bueno, esa parte circulatoria, pues es muy importante tener en cuenta que el gasto cardíaco fetal es 3 veces el gasto cardíaco del adulto. El gasto es de 220 cc kilogramo por minuto. Por eso es que ustedes van a ver que la frecuencia cardíaca fetal raya entre 110 a 160 latidos por minuto. Entonces, acuerden que gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección del minuto. Entonces, tenemos una frecuencia cardíaca elevadísima. Entonces, un trabajo ventricular paralelo, estos dos me llevan a ese aumento del gasto cardíaco. En el feto, las resistencias periféricas son menores, entonces esto también me permite que la circulación de la sangre sea mucho más rápida. Cuando el bebé nace, entonces ya ocurren unos cambios. Entonces se interrumpe la placenta y la circulación umbilical. Y entonces se expanden los pulmones y el bebé, ahí es una de las funciones importantísimas del médico, hay que hacerlo llorar. Porque con ese llanto implica una inspiración en los pulmones y el inicio del trabajo de los pulmones.
con ese inicio, cuando comienza a respirar ya por los pulmones, entonces la expansión de esos pulmones me disminuye la resistencia que había aquí en los pulmones. Cuando esto se expande, entonces ya la sangre que venía por el lado derecho y que prefería irse para el lado izquierdo, como estos pulmones ya son de baja resistencia, entonces la sangre prefiere irse por el ventrículo derecho, las arterias pulmonares e irse a los pulmones. Y de los pulmones se oxigenan, retornan por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y de aquí a la aorta. Entonces aquí ya los cortocircuitos se cierran porque la sangre prefiere irse por todo el lado derecho. Entonces ya este foramen oval se cierra. Fuera de eso, cuando retorna la sangre de los pulmones ya viene en una mayor cantidad y me hace que se cierre el foramen oval. Y lo mismo cuando en el ventrículo derecho la sangre se enfrenta a las dos disyuntivas. O me voy por los pulmones que están ya de muy baja resistencia o paso por el foramen, el ductus arterioso, donde ya la sangre tiene también mayor resistencia porque ya hay mayor cantidad. Entonces la sangre prefiere irse por las arterias pulmonares hacia los pulmones. Entonces el ductus arterioso también tiende a cerrarse. Entonces eso es lo que hace cuando hay la expansión de los pulmones y cuando hay el cierre aquí de las umbilicales. Entonces ya al ver aquí el cierre de las umbilicales, las arterias umbilicales se atrofian y es lo que se va a formar después como el uraco y lo mismo la parte de las venas umbilicales. Entonces ya la vena cava viene recibiendo la sangre desde el cuerpo de todas las venas que van saliendo y que van desembocando a la vena cava. Entonces ya la vena cava es la que va a llevar la sangre a la aurícula derecha, perdón, la vena cava es esta, a la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Pero entonces ya la conexión con las umbilicales se pierde, el conducto de Arancio se cierra y entonces ya queda funcionando la vena cava como la que retorna la sangre no oxigenada. Bueno, otro sistema que vamos a ver es el de hematología, la parte de hematología del feto. La hematopoiesis del feto es diferente a la del adulto en su origen. Los primeros 2 meses se origina en el saco vitelino, en el mesénquima perivitelino. Del mes y medio a los 7 meses, o sea, aquí hay un periodo de intercambio donde están trabajando los dos hasta que ya queda el hígado trabajando hasta los 7 meses como órgano eritropoyético. Entonces aquí es donde se forman los glóbulos rojos del bebé hasta los 7 meses. Y luego comienza a haber también un empalme con la médula ósea que más o menos a los 3 meses y medio comienza a producir hasta los 9 meses y es ya de ahí hasta la vida adulta que sigue produciendo la médula ósea. Doctor, Así, sí, doctora, cuente. pero el hígado no es completamente funcional, ¿cierto? Sino hasta que nace. No, el hígado sí es funcional. Lo que pasa es que hay unas funciones que no las cumple. Por ejemplo, lo de la bilirrubina, él no glucuroniza, no tiene se llama la glucuronil transferasa, no la tiene, entonces no lo puede hacer. Entonces, por eso es que las bilirrubinas las tiene que desechar. Y como es un órgano eritropoyético, aquí viene algo que es cuando, no sé si ustedes han leído sobre la eritroblastosis fetal, que es que la mamá es O negativa, produce anticuerpos contra el bebé que es O positivo y esos anticuerpos destruyen los glóbulos rojos. Entonces, al destruirse los glóbulos rojos, el hígado asume la producción de glóbulos rojos y se convierte totalmente en un órgano eritropoyético. Entonces, ahí deja sus otras funciones como la de producción de proteínas. Entonces ya no produce globulinas y la globulina no transporta hormona y bueno, ahí se descuaderna todo el sistema del hígado. Pero el hígado sí es funcional, sino que es una función incompleta y su principal función en esos meses es la eritropoiesis. Gracias, doctor. Bueno, asimismo, como la frecuencia cardíaca fetal es elevada, el hematocrito fetal también es elevado. El hematocrito del feto es del 60 al 65% de glóbulos rojos nucleados.
Desde su inicio tiene una globulina muy diferente. Comienza con lo que denomina una hemoglobina de Gower, que se origina en el saco vitelino los 2 primeros meses, y que esta hemoglobina de Gower se divide en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 tiene 4 cadenas polipéptidas cortas de cadenas épsilon, y el tipo 2 va haciendo un cambio. Ya no son las 4 cadenas épsilon, sino 2 cadenas alfa y 2 cadenas épsilon. Más adelante esta hemoglobina de Gower se transforma en la hemoglobina fetal, donde ya hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y es producida en el hígado. Entonces aquí venimos, saco vitelino, la hemoglobina de Gower, y la hemoglobina fetal ya en el hígado. Cuando el bebé ya comienza durante la vida fetal, comienza a transformar en su hemoglobina adulta a hemoglobina adulta a la final de la vida, cuando comienza a ver la producción en la médula ósea, pero cuando él nace, de todas maneras, el 75% es hemoglobina fetal, o sea, 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, y un 25% de hemoglobina adulto, que es 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esto es muy importante porque todas las enfermedades que tienen que ver con alteraciones de las cadenas de la hemoglobina, como la talasemia y la anemia de células falciformes, no se presentan en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque el primer año de vida es una hemoglobina fetal. Cuando ya hace la completa transformación a hemoglobina de adulto, ya es cuando vienen los problemas de las hemoglobinopatías, que afectan principalmente a las cadenas betas del adulto. Entonces ahí ya viene, uno ve las beta talasemias, como le digo, los rasgos falciformes y todo eso. Entonces el primer año de vida el bebé está como protegido contra las hemoglobinopatías porque nace con la hemoglobina fetal. Otros cambios que tiene el sistema hematopoyético fetal son en cuanto a los factores de coagulación. Como el feto en su intestino no tiene bacterias, no hay flora intestinal, entonces no puede producir la vitamina K. Entonces el feto nace con déficit de vitamina K. Y ustedes saben que la vitamina K es la que se necesita para producir los factores de coagulación, el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, al no haber vitamina K, no hay esos factores de coagulación y el feto fácilmente al nacer puede producir una hemorragia que lo lleve a la muerte. Por eso esa es la tercera. Ya llevamos 2 cosas que deben hacer muy cuando nace el bebé. Calentarlo, hacerlo llorar para que los pulmones se expandan. Y la tercera es colocar vitamina K. Entonces al recién nacido siempre se le coloca vitamina K para poder que no tenga problemas de coagulación. Lo otro que hablábamos que está relacionado con que la función del hígado no es completa es que la albúmina produce está por mitad de lo que hay en el adulto. Parte de eso tiene que ver es con el aumento del volumen plasmático de la mamá, ¿sí? Entonces, perdón, ahí confundí un poquito. La albúmina fetal es por la déficit en el funcionamiento del hígado fetal y esto me lleva a una disminución en su concentración. Entonces, esto se necesita la albúmina para transportar todo lo que son hormonas. Entonces, por eso el feto tiene un transporte hormonal un poco disminuido. Las inmunoglobulinas, en general el feto nace con las inmunoglobulinas G que tiene el adulto porque esas pasan por la placenta sin problema. Pero no tiene inmunoglobulina A ni inmunoglobulina M porque ellas por su peso molecular no atraviesan la placenta. Entonces, esto es un factor que nos sirve cuando nace el recién nacido y nosotros queremos saber si tiene alguna infección, tendríamos que medir la inmunoglobulina A o la inmunoglobulina M. Con eso podemos saber que si están positivas es porque el feto las produjo y las produjo es porque tiene alguna infección. En cuanto a los pulmones tienen un desarrollo embriológico que se ha dividido en 3 fases. La fase pseudoglandular, que va hasta la semana 17,
y a partir más o menos de la sexta, séptima semana hasta la semana 17, la fase de canalización bronquial, que es más o menos después de la semana 17, o sea, la 18 hasta la 24, y después sigue la fase alveolar. Esta fase alveolar es de suma importancia porque es donde se forman los alvéolos. Mientras no haya alvéolos, el intercambio de oxigenación, en caso de que este bebé nazca, no puede hacer intercambio porque no hay alvéolos. Por eso es que el límite de la viabilidad fetal está descrito alrededor de la semana 24, porque es cuando aparece la formación de los alvéolos pulmonares en la fase alveolar. Este desarrollo pulmonar dura hasta los 2 años de vida, ¿sí? En esta semana también, en esta fase alveolar, aparecen los dos tipos de células, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2, que es la transformación del neumocito tipo 1 y que son encargados de la producción del surfactante, los neumocitos tipo 2. Entonces también ellos comienzan a aparecer a partir de la semana 24 y es cuando comienza a haber producción de surfactante, y por eso es lo que les digo, comienza a haber la viabilidad fetal, porque si ya el bebé puede respirar, pues ya puede tener una probabilidad de vivir en el medio exterior. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Entonces es el líquido que en los pulmones trata de evitar que los pulmones se colapsen. Si no hubiera ese surfactante, pues el alvéolo no tiene nada que impida que lo cierre, entonces, ¡pum!, se cierra. Entonces la primera respiración el bebé respiraría y después cuando bota el oxígeno, ¡pum!, se cierra todo el pulmón. Entonces, por eso existe el surfactante pulmonar. Entonces, este surfactante pulmonar tiene en su mayor concentración fosfolípidos, que forman una capa, una monocapa que cubre todos los alvéolos. Y esa monocapa impide que los alvéolos se colapsen cuando haya la expiración. Los fosfolípidos principalmente son lecitinas, fosfatilcolina, y este fosfatilglicerol es el que le da la madurez a ese surfactante. Y este fosfatilglicerol aparece alrededor de la semana 35. Y es, como le digo, el que ya cuando aparece uno dice, bueno, ya con esto sí el feto ya puede respirar sin mayores problemas. Aparato digestivo. En cuanto al aparato digestivo, podemos decir, ustedes recuerden que el líquido amniótico, el ciclo del líquido amniótico se forma por la orina del bebé, que también más o menos a partir de la semana 12 se comienza a iniciar la producción de la orina, y con la deglución del líquido amniótico a través del aparato digestivo, que comienza a ser a partir de la semana 12. A la semana 20 ya el estómago produce el ácido clorhídrico y todas las enzimas digestivas. El páncreas en general también comienza a la semana 20 a producir ya su función. Y el hígado, que lo hablamos, es principalmente hematopoyético, y lo que les decía, no posee todas sus enzimas, entonces hay ciertas situaciones como lo de la bilirrubina que no lo puede hacer el hígado y que depende de la placenta para eliminarlo. Por eso los recién nacidos tienden a sufrir un poco de ictericia, porque como el hígado no funciona adecuadamente, no tiene todas las enzimas, entonces esas bilirrubinas fácilmente pueden aumentar en sangre. En cuanto al sistema renal, entonces, como les decía, a partir de las 12 semanas ya se comienza a producir la orina. Claro que es una orina hipostenúrica. A las 18 semanas es la que ya conforma en su mayor porcentaje líquido amniótico. Hasta las 18 semanas, el mayor volumen de líquido amniótico es un trasudado de membranas, ¿sí? Pero después de la semana 18 ya la orina fetal comienza a ser el mayor componente de líquido amniótico. La diuresis fetal puede llegar a ser de 400 cc al día. La depuración de creatinina en líquido amniótico fue hasta hace un tiempo una prueba de madurez fetal. Entonces, cuando uno quería saber si el feto estaba maduro y tenía buenas posibilidades, uno de los varios exámenes que había de pruebas de madurez pulmonar era detectar la creatinina en el líquido amniótico. Entonces se le hacía una amniocentesis a la mamá, se le sacaba líquido amniótico
y a través de un aparato, un espectrofotómetro, se miraba la densidad, la longitud de onda de la creatinina y con eso se llevaba unas tablas y con esas tablas le decía a uno cuánto más o menos tenía de edad gestacional el feto. ¿Cuál es uno de los problemas? Que esto me habla es de madurez renal y no necesariamente la madurez renal está acorde con la madurez pulmonar. Entonces, por eso la mayoría de las pruebas de maduración fetal se dedicaron fue a pruebas pulmonares, porque de eso es que nos puede morir el prematuro inicialmente, de inmadurez pulmonar. Entonces, muchas veces el riñón estaba maduro, pero el pulmón no, entonces el bebé se podía morir. Entonces, por eso, pues esto fue cayendo en desuso y fueron quedando más bien las pruebas de madurez pulmonar. El sistema renina-angiotensina, que ustedes saben se origina hace pues funcionar el riñón en cuanto a vasoconstricción y en cuanto a vasodilatación y que estimula la producción de aldosterona por la suprarrenal para ver reabsorción de agua, de sodio y de agua, comienza a funcionar a partir de la semana 20. Al igual que la producción de la eritropoyetina, que esto es del sistema renal. Algunas de las glándulas fetales, o una generalidad de lo que ya vimos de las glándulas anteriormente, es que a la semana 12 todas las hormonas ya están como funcionando a nivel fetal. La testosterona, lo que yo les decía, es la encargada de la diferenciación genital masculina. Si no hay testosterona, el feto es femenino. Los estrógenos no funcionan. Están en los mismos niveles en ambos tipos de feto, masculino o femenino, pero no tienen una función real, por lo menos en el desarrollo del sexo del feto. Las hormonas tiroideas fetales tienen que ver con el crecimiento y la maduración fetal. Lo que les decía, la maduración del eje no se da sino hasta el mes de vida y por eso ojo con la termorregulación del feto los primeros días. Las glándulas suprarrenales en el feto son más desarrolladas que en el adulto y es por su gran injerencia o su funcionalidad en la activación del trabajo de parto a través de la producción del cortisol. Es el desarrollo, digamos, tanto que hay una zona fetal que han denominado zona fetal X y dicha zona desaparece al nacimiento. El cortisol, que tiene que ver con la maduración pulmonar y el desencadenamiento del parto. La hipófisis fetal es la que produce la mayoría de las hormonas que estimulan los órganos,